Esposa infiel quiere METERS, con el técnico de la casa. Nuevo, comienzo del amor, cuando el corazón vuelve a latir. Aunque no debería, la casa de Emberlyn estaba llena de silencio, pero no un silencio tranquilo. Era un silencio pesado, de esos que no se escuchan con los oídos, sino con el alma. Emberlyn, de 40 años, se encontraba de pie frente al espejo de su habitación. Su reflejo le devolvía una imagen que ya no reconocía del todo: hoyos cansados, una sonrisa apagada, y una mujer que alguna vez creyó en el amor, pero que ahora solo sobrevivía dentro de él, en afuera. El mundo seguían adentro. Ella se estaba rompiendo en partes pequeñas, invisibles. Su matrimonio hacía tiempo había dejado de ser amor. Era rutina, era costumbre, era una casa compartida, pero no una vida compartida. Su esposo llegaba tarde, hablaba poco, miraba menos, y lo peor no eran las discusiones, sino la ausencia de ellas, porque incluso pelear requiere interés, y ya ni eso quedaba. Emberlyn se había acostumbrado a cenar sola, a ver series sin mirar la pantalla, a dormir al lado de alguien que parecía estar en otro mundo. Y lo más doloroso era que ella aún recordaba cómo era ser amada. Una mañana, mientras la luz del sol entraba tímidamente por la ventana, ocurrió algo que parecía insignificante. Una avería eléctrica, luces parpadeando, un apagón parcial en la cocina. Su esposo solo dijo: «Llama a alguien que lo arregle», y salió sin mirar atrás. Esa frase, tan simple, fue como una herida más. Emberlyn respiró profundo y llamó al servicio técnico. No sabía que esa decisión cambiaría algo dentro de ella para siempre. La llegada del desconocido. Tocaron la puerta en 3 golpes suaves. Emberlyn abrió, y ahí estaba el Damián, 25 años, chaqueta de trabajo, caja de herramientas en la mano, y una expresión tranquila, como si el mundo no pudiera alterarlo fácilmente. «Buenos días, señora. Vengo por el problema eléctrico», dijo con una voz calmada, respetuosa. Emberlyn sintió algo extraño. No era atracción, no, todavía. Era atención en algo que hacía años no recibía. «Sí, pase por favor», respondió ella, apartándose de la puerta. Mientras él entraba, ella notó algo que la incomodó y la intrigó al mismo tiempo. No, la miró con prisa. No, la evaluó. No, la ignoró. La vio, como si ella fuera importante en ese momento, y eso la desarmó un poco. Un hogar lleno de silencios. Damián comenzó a trabajar en la sala. El sonido de herramientas, cables y pequeños clics eléctricos llenaban el ambiente. Emberlyn permanecía cerca, fingiendo indiferencia, pero observando. Había algo en él, su calma, su paciencia, su forma de concentrarse, como si el mundo exterior no existiera. «Parece un problema en el panel principal», dijo él, mientras revisaba. «Nada grave. En esta casa todo parece nada grave», respondió Emberlyn sin pensar. Él levantó la mirada a y por primera vez sus ojos se cruzaron. Un segundo, 2, y algo invisible ocurrió, como si el aire se hubiera detenido un instante. «¿Lo dice por la electricidad?», preguntó él con una ligera sonrisa. Emberlyn dudó. Podía mentir, podía callar, pero por alguna razón eligió ser honesta. «Lo digo por mi vida». En silencio. Damián no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, como si hubiera entendido más de lo que ella había dicho. «A veces las conexiones se desgastan sin que nadie lo note», dijo finalmente, «hasta que todo se apaga». Esas palabras quedaron flotando en la sala. Emberlyn sintió un nudo en la garganta, porque no sabía si hablaba de cables o de ella. Primera grieta en el alma. Mientras Damián trabajaba, comenzó a llover afuera. Las gotas golpeaban las ventanas con suavidad. Emberlyn se acercó sin darse cuenta. «Siempre llueve así aquí», dijo ella. «Es bonito», respondió él. «Obliga a la gente a detenerse». Ella soltó una pequeña risa, casi triste. «Yo llevo años sin detenerme, y aún así siento que no avanzo». Damián dejó la herramienta a un lado. Por un momento, la miró esta vez, más profundamente, no como técnico, sino como persona. «A veces no es que no avances», dijo él, «es que estás cargando demasiado». Emberlyn tragó saliva. Nadie le hablaba así. A nadie se tomaba el tiempo. Nadie la escuchaba de verdad, y eso
empezó a dolorar de una forma extraña, un café, una frase, un cambio minutos después. El problema eléctrico estaba casi resuelto. Damián se preparaba para irse. Ya está. Solo falta una revisión final otro día, dijo, guardando sus herramientas. Embelén, sin pensar, habló ¿quieres un café? La pregunta la sorprendió incluso a ella. Damián dudó un segundo. Sí, claro, fue algo pequeño, pero en la vida de Emberlyn hacía mucho que no invitaba a nadie a quedarse. En la cocina, el silencio era diferente, no era incómodo, era vivo en ella. Preparó el café con manos lentas, él apoyado en la pared, observando sin invadir. Su casa es bonita, dijo. Emberlyn soltó aire por la nariz. No siempre se siente así. Damián no preguntó más, y eso fue lo que más la impactó. No la obligó a explicar su dolor, solo lo respetó. El primer despertar. Cuando terminaron el café, Damián se levantó. Gracias por el café, dijo, y por la conversación. Emberlyn lo acompañó a la puerta. El aire entre ambos era diferente ahora, más denso, más consciente. Antes de salir, él se detuvo. Señora. Ella lo miró. Emberlyn, corrigió ella suavemente. Damián sonrió apenas. Emberlyn, usted no está rota. Esas palabras no fueron fuertes, no fueron dramáticas, fueron suaves, pero entraron directo donde más dolían. Y luego se fue a la puerta, se cerró, el silencio volvió, pero Emberlyn ya no era la misma. Se quedó quieta en el pasillo, sin moverse y por primera vez en mucho tiempo, su corazón no se sentía completamente apagado. Anne se sentía despertando, y eso la asustó a Anne porque una parte de ella sabía que ese hombre no solo había arreglado un problema eléctrico, había encendido algo mucho más peligroso, algo que no se podía apagar con un interruptor en conexión emocional profunda. Cuando el alma empieza a confiar, sin permiso del corazón, los días después de aquella primera visita no deberían haber cambiado nada, pero cambiaron todo. Emberlyn intentó convencerse de que era solo una reparación técnica, un encuentro casual, una coincidencia sin importancia. Sin embargo, el corazón no entiende de lógica, y mucho menos de promesas que nadie le pidió cumplir. El silencio de la casa seguía ahí, igual que siempre, pero ahora ya no se sentía exactamente igual, porque dentro de ese silencio había quedado una huella, un recuerdo, una presencia invisible. Damián, la segunda visita 3 días después, el timbre sonó otra vez. Emberlyn estaba en la cocina cuando lo escuchó Anne, y su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se detuvo Anne, respiró Anne, y sin saber por qué, arregló su cabello. Ese pequeño gesto la asustó. No seas ridícula, susurró para sí misma, pero igual abrió la puerta Han, y ahí estaba él otra vez, Damián, con su misma calma, su misma mirada tranquila, y esa forma de sonreír como si el mundo no lo hubiera dañado todavía. Vengo a revisar el panel como acordamos, dijo. Emberlyn asintió. Claro, pasa, Anne, pero esta vez algo era distinto. No era la visita, era ella, una presencia que llena el vacío. Mientras Damián trabajaba, Emberlyn intentaba mantenerse ocupada, a limpiar, a ordenar, fingir normalidad, pero sus ojos la traicionaban. Cada movimiento de él capturaba su atención sin permiso. A la forma en que se concentraba, la manera en que fruncía ligeramente el ceño, cuando algo no encajaba en la paciencia en sus manos. Este problema es más profundo de lo que parecía, dijo él, desde el panel eléctrico. Emberlyn se acercó sin pensarlo. Es grave. Damián la miró por un segundo. No, pero necesita tiempo en silencio. Ella bajó la mirada. Últimamente todo en mi vida necesita tiempo, dijo con una sonrisa amarga. Damián no respondió de inmediato. En lugar de eso, cerró la caja de herramientas lentamente. A veces, el tiempo no arregla las cosas, solo te enseña a verlas diferente. Emberlyn lo miró. ¿Y eso es bueno? Depende de lo que estés mirando. Otra pausa más larga, más intensa. El café se convierte en rutina sin que nadie lo dijera en voz alta. Algo comenzó a repetirse. En cada visita de Damián terminaba igual en un café, en una conversación, un silencio compartido que ya no era incómodo. Emberlyn empezó a esperarlo. Y ese era el primer problema.
porque esperar a alguien que no pertenece a tu vida siempre termina doliendo en una tarde. Mientras llovía otra vez, Damián llegó empapado. A Memberlin abrió la puerta rápidamente. Te vas, A.M. Former, dijo, sin pensar. Él sonrió. Solo es lluvia. La lluvia también enferma, no si uno la disfruta. Ella lo miró fijamente. Tú disfrutas demasiado todo, Anne. Damián rió suavemente. Tú disfrutas demasiado poco, Anne. Y esa frase la golpeó más de lo que debería. El primer quiebre interno esa noche. Emberlin no pudo dormir. No por ruido, no por dolor físico, sino por pensamientos, por recuerdos, por sensaciones nuevas que no sabía cómo controlar. Se levantó de la cama y se miró en el espejo. ¿Qué estás haciendo?, se preguntó en voz baja. Porque sabía lo que estaba pasando, Eño, o al menos lo intuía. No era amor todavía, pero era algo peligroso. Era tensión emocional, era conexión, era el inicio de una grieta. Y las grietas siempre crecen. Una conversación que cambia todo al día siguiente. Damián volvió antes de lo esperado. Terminé antes, con otro trabajo, dijo. Entrando en Emberlin, sintió algo extraño, alegría, pero la escondió. Bien, revisa lo que tengas que revisar. Pero esa vez no había herramientas en la conversación, solo palabras. ¿Siempre vives así?, preguntó él de repente. Emberlin se quedó quieta, así como si estuvieras esperando que algo pase, pero sin participar en ello. El silencio cayó pesado. Ella apretó las manos. No sé de qué hablas. Anne. Damián la miró con calma. Sí sabes. Y eso fue lo más incómodo, Anne, porque tenía razón. Momento de verdad. La lluvia volvió a empezar afuera. En Emberlin caminó hacia la ventana. Antes yo era diferente, dijo casi en un susurro. Anne. Damián no interrumpió. Anne solo escuchó. Yo creía en el amor, en la familia, en construir algo. Su voz se quebró un poco. Pero a veces la vida no te rompe de golpe. Te desgasta en silencio. Cuando terminó, no miró a Damián, porque tenía miedo de ver lástima, pero en lugar de eso, escuchó pasos acercándose. Damián se detuvo a su lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente. No estás desgastada, dijo él. Estás cansada de cargar sola. Ay. Esas palabras la hicieron cerrar los ojos. Pork Dolian, pero también calmaban el peligro de sentirse vista por primera vez en años. Emberlin sintió algo que no podía controlar. No era deseo, no era amor completo, era algo más profundo. Ir a ser vista, ser escuchada, a ser entendida sin explicaciones largas. Y eso era adictivo en demasiado. No deberías decir esas cosas, susurró ella. ¿Por qué? Porque no sabes lo que puedes provocar. Damien la miró y por primera vez su sonrisa desapareció un poco. Creo que ya lo estoy viendo. El Yairo cambio. La tensión era invisible, pero real. Emberlin dio un paso atrás. Deberías irte, Anne. Damián no discutió. Anne solo asintió. Mañana vuelvo. Y se fue. Final del capítulo. La primera caída. La puerta se cerró. El silencio volvió a Anne. Pero esta vez, Emberlin no se sintió sola. Anne se sintió confundida, porque algo dentro de ella ya no estaba en paz, y mientras se sentaba en el sofá, mirando la lluvia caer, entendió algo que la aterrorizó. No era que Damián estuviera entrando en su vida, era que ella lo estaba dejando entrar. Anne, sin darse cuenta, Anne sin permiso, Anne sin defensa. Y lo peor de todo es que una parte de ella no quería detenerlo. Anne, la traición. Cuando el amor que te despierta también es el que te destruye. La lluvia seguía cayendo en la ciudad, como si el cielo también estuviera llorando por algo que aún no había ocurrido. Emberlin ya no era la misma mujer de hace unos días. Anne, algo en su interior había cambiado. No era solo la presencia de Damián. Anne era la ausencia que sentía cuando él no estaba. Y eso era lo peligroso, porque el corazón, cuando empieza a necesitar, deja de ser libre. El cambio invisible. Damián seguía viniendo. En cada visita era más larga, cada conversación más profunda, ni cada silencio más íntimo. Emberlin empezó a sonreír, más a arreglar la casa. Anés. Esperar horas exactas en las que él solía llegar. Sin darse cuenta, su vida estaba empezando a girar alrededor de alguien que no era su esposo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era
que ella lo sabía y no quería detenerse. Una tarde, mientras él trabajaba en el panel eléctrico, Emberlyn lo observaba desde la cocina y pensó algo que la asustó. Ya no me siento sola cuando él está aquí. Y esa frase la rompió un poco por dentro. Sombras en la luz, pero el amor, cuando no es claro, siempre empieza a mostrar grietas, pequeñas cosas, detalles, silencios extraños. Un teléfono que vibraba y se apagaba rápidamente, mensajes que Damián ocultaba con demasiada rapidez, conversaciones que terminaban cuando ella entraba a la habitación. Emberlyn comenzó a notar todo. Anne primero lo ignoró, Anne después lo justificó Anne, y finalmente lo sintió Anne, ese frío en el pecho, ese instinto que no quiere ser verdad. Una noche, después de que Damián se fue, ella se quedó mirando la puerta cerrada y susurró: ¿qué estás escondiendo? Pero el silencio no respondió. El objeto olvidado 2 días después. Ocurrió algo pequeño, algo que cambiaría todo. Damián olvidó su mochila, la dejó en la sala. Emberlyn la vio al instante. Podría haberla ignorado, podría haberla guardado, sin pensar, pero algo dentro de ella la detuvo. No era curiosidad, era miedo, y el miedo siempre busca respuestas. Se sentó lentamente en el sofá, miró la mochila y la abrió. La verdad se rompe dentro. Había cosas normales, en herramientas, en papeles, en guantes, pero también había un teléfono adicional, no el que usaba frente a ella, otro más, oculto en Emberlyn. Sintió que el aire se volvía más pesado, sus manos temblaban. Lo encendió y lo que vio la destruyó. En mensajes, en fotos, conversaciones con otra mujer, en palabras dulces, en promesas, en planes, una vida paralela, una vida donde ella no existía. En Emberlyn sintió que el mundo se inclinaba, el corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. No, susurró, no, no, no. Paró, era real, demasiado real. El regreso del hombre. La puerta se abrió. Damián entró, silbando suavemente, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera un mundo roto esperándolo dentro. Y entonces la vio Emberlyn sentada, la mochila abierta, el teléfono en sus manos. El silencio cambió. Se volvió mortal. Emberlyn, dijo él lentamente. Ella no lo miró. Quayonis. Silencio. El tipo de silencio que no es vacío, es respuesta. Damián dejó las herramientas en el suelo. Puedo explicarlo. Emberlyn levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de fuego. No, dijo con voz rota, no quiero explicaciones. Anne se levantó despacio. Cada palabra dolía al salir. Solo dime una cosa. Todo lo que me dijiste fue mentira. Damián apretó la mandíbula, no respondió rápido Anne, y eso fue la respuesta más cruel. La caída del amor. Emberlyn sintió que algo dentro de ella se quebraba. No fue un grito, no fue un golpe, fue un colapso interno. Me miraste, susurró ella, me hablaste, me hiciste sentir viva otra vez. Las lágrimas empezaron a caer, y yo, que era un entretenimiento. Damián dio un paso hacia ella. No es así, no me toques, gritó Emberlyn, retrocediendo. En el aire explotó entre ambos. Me estás malinterpretando, dijo él. Emberlyn rió, pero era una risa rota. No hay nada que interpretar. Está Tadu aquí. Le mostró el teléfono. Otra mujer, otra vida. Mientras yo te abría mi corazón como una idiota. El silencio volvió a caer. Why, esta vez era definitivo. La confesión fría. Damián bajó la mirada y por fin habló. No pensé que esto llegaría tan lejos. En Emberlyn lo miró sin parpadear. ¿Qué significa eso? Él suspiró. Solo era trabajo. Yo no buscaba nada serio. Esas palabras fueron el golpe final. No gritado, no violento, solo vacío. Emberlyn sintió que el suelo desaparecía. ¿No buscabas nada serio?, repitió lentamente. Emberlyn, no, lo interrumpió. No digas mi nombre, como si aún te importara. La casa se rompe con ella. La lluvia empezó a golpear más fuerte afuera. Afuera, como si el mundo acompañara su dolor. Emberlyn caminó hacia la puerta. Sal de mi casa. Damián no se movió. Podemos hablarlo. Fuera. Su voz llenó toda la habitación. Damián la miró por última vez. Había algo en sus ojos, pero ya no importaba, porque el amor no vive de intenciones,
vivdi hechos, y los hechos la habían destruido. Él recogió sus cosas lentamente y salió sin decir adiós. Final del capítulo. La mujer rota. La puerta se cerró. Añón y Emberlyn se quedó sola, esta vez. No era la misma soledad de antes. Era peor, porque ahora sabía lo que era ser vista y luego ser abandonada. Cayó de rodillas en el suelo. Lloró sin control, sin dignidad, sin fuerza, solo dolor. Susurró entre lágrimas: yo te creí. Y la casa respondió con silencio. Un silencio que ya no era vacío, no era ruina. Y en esa ruina, Emberlyn murió un poco por dentro, pero sin saberlo aún. También estaba comenzando a nacer algo nuevo, algo más peligroso que el amor, la venganza del alma rota. Renacimiento entre cenizas. Cuando el dolor ya no rompe, transforma. La casa ya no parecía la misma. Aunque las paredes seguían en pie, Emberlyn sentía que todo dentro de ella se había derrumbado en el silencio. Ya no era silencio, era eco de palabras, de promesas, de miradas que nunca fueron reales. Habían pasado varios días desde la traición, días en los que Emberlyn apenas comía, días en los que el tiempo parecía no avanzar, días en los que llorar era lo único que su cuerpo sabía hacer sin pedir permiso. Pero incluso el dolor tiene un límite, y algo dentro de ella estaba empezando a cambiar. El vacío que se convierte en pregunta. En Emberlyn estaba sentada en el suelo de la sala, la misma sala donde todo comenzó, donde él la miró, donde él la escuchó, donde ella volvió a creer. Y ahora solo quedaban recuerdos rotos. ¿Por qué? Susurró al aire, pero esta vez no esperaba respuesta, porque entendió algo cruel. No todas las historias tienen explicación. Algunas solo tienen final. Se levantó lentamente, miró alrededor, la casa seguía limpia, pero ella estaba destruida, y aún así no quería quedarse así. Algo dentro de ella empezó a resistir. El día que dejó de esperar, Emberlyn tomó su teléfono, lo miró largo rato. Había mensajes sin leer, llamadas perdidas, pero ninguno de ellos importaba. Ninguno era él, y eso era lo que más dolía. Respiró profundo y borró su contacto, luego las fotos, luego los mensajes. Cada eliminación era como una pequeña muerte, pero también una liberación. No voy a seguir esperando algo que nunca fue mío, dijo en voz baja. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. La lluvia como testigo. Esa tarde, la lluvia volvió, pero esta vez Emberlyn no lloró con ella. Se acercó a la ventana, miró las calles mojadas, y por primera vez en días no sintió que el mundo terminaba dentro de ella. Sintió algo distinto: silencio, pero también espacio para volver a respirar. Me rompiste, susurró, pero no me acabaste. En sus ojos estaban hinchados, pero firmes. El renacer duele más que el dolor. Emberlyn empezó a limpiar la casa, no por orden, no por rutina, sino por decisión. Borró rastros, movió muebles, abrió ventanas. El aire fresco entró, como si la vida misma dudara en regresar. Cada objeto que tocaba era un recuerdo, pero no se detuvo, porque entendió algo nuevo. El dolor no se vence huyendo, se vence enfrentándolo. La última frase que no dijo esa noche. Emberlyn se sentó en el sofá, en el mismo, donde tantas veces habló con él. Cerró los ojos y lo recordó. No con amor, no con odio, sino con claridad. No eras lo que yo creí, y yo tampoco era tan débil como pensabas. Una lágrima cayó pero no se quedó atrapada en ella. Se limpió el rostro y respiró. La decisión. Al día siguiente, tomó una decisión. Se levantó temprano. Se vistió con calma. Se miró al espejo. Y por primera vez, en mucho tiempo, no buscó aprobación, solo presencia. Hoy empiezo otra vez, dijo. Salió de casa. El mundo estaba igual, pero ella no. Encuentro con el pasado. Caminando por la calle. Lo vio en Damián de pie, a lo lejos, hablando por teléfono en vivo, normal, como si nada hubiera pasado. Emberlyn se detuvo. El corazón le golpeó fuerte pero no retrocedió. Él
Él la vio y bajó el teléfono lentamente. Se acercó a Emberlyn. Ella levantó la mano. No, Ann. Solo esa palabra, Ann, fría, Ann, clara, Ann. Definitiva. Ann. Damián intentó hablar. Yo no quería hacerte daño. Emberlyn lo miró fijamente. Y por primera vez, no había lágrimas. Pero lo hiciste. Ann. Silencio. El mundo alrededor seguía moviéndose. Pero ellos no. El cierre final. Lo siento, dijo Ellen. Emberlyn sonrió apenas, pero no era una sonrisa de amor. Era una sonrisa de cierre. No necesitas pedir perdón, dijo ella. Ya no me perteneces lo suficiente como para doler. Damián se quedó sin palabras, porque esa era la verdad más dura. Cuando alguien deja de doler, ya no tiene poder sobre ti. Emberlyn dio un paso atrás. Adiós, Damián, y esta vez no hubo vuelta atrás. El renacimiento esa noche, Emberlyn volvió a casa. Ann, pero no era la misma casa, ni la misma mujer. Encendió una luz, se sirvió un vaso de agua, se sentó Ann y respiró. El silencio seguía ahí, Ann, pero ahora era diferente. Ya no pesaba, Ann acompañaba. Sobreviví a mí misma, susurró, y por primera vez en mucho tiempo. No lloró. Final, la mujer que renació en Berlín, entendió algo profundo. El amor puede romperte, pero también puede despertarte y, aunque Damián fue la herida, también fuel, despertar, porque a veces la persona que te destruye es la misma que te obliga a reconstruirte y ella eligió reconstruirse sin él, sin miedo, sin cadenas, solo ella y su nueva vida. Fin.